estudiantes, les doy la más cordial bienvenida al proceso Ser Bachiller Online 2019-2020. Mi nombre es Liliana Tenesaca y soy la tutora de los cursos online. Estoy aquí para el día de hoy ayudarles y apoyarles a la resolución de los cuestionarios presentes. Vamos a comenzar con el cuestionario. La primera pregunta nos dice, indique cuáles son las características de los derechos humanos, entre los cuales nos da las siguientes opciones. A. Son inherentes a la persona por su naturaleza, pues el individuo lo trae consigo desde su nacimiento. B. Se pierden en el transcurso del tiempo si estos se ejercen o no. C. Las personas podemos exigir su cumplimiento en cualquier momento, de diferentes maneras. Y la última, la D. Se puede reclamar únicamente ante una autoridad o Estado. Lo que vamos a hacer es vamos a suprimir aquellas características que no están acorde por lógica a las características de los derechos humanos. Por ejemplo, dice, se pierden con el transcurso del tiempo. Eso no es una característica de los derechos humanos, ya que los derechos humanos son inviolables y no se pierden. Desde el momento que naces hasta el momento que mueres tienes tus derechos. Por ende, la B no es. Encontramos la D, dice, se puede reclamar únicamente ante una autoridad o Estado. Esto tampoco no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reclamar los derechos ante cualquier persona o entidad. Por ende, ese también es falso. Por lo cual, nos queda únicamente la respuesta A y la respuesta C, que es lo que se asemeja a las características de los derechos humanos. Continuando con el cuestionario, encontramos la pregunta número 2, que nos indica que complete según crea conveniente. Son derechos individuales que corresponden a los derechos civiles y políticos. Surgen con el proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas en Norteamérica y estos derechos imponen al Estado la obligación de respetar ciertas obligaciones hacia los. Vamos a continuación a leer las opciones. A. Ilustración, Revolución Francesa, ciudadanos. B. Modernidad, Revolución Industrial y políticos. C. Ilustración, Revolución Industrial y ciudadanos. D. Tecnología, Revolución Francesa y políticos. Lo que vamos a hacer es a descartar aquellas opciones que no encajen en el texto. Por ejemplo, en la D, tecnología, Revolución Francesa y políticos, no podemos hablar de que los derechos humanos surgieron con la tecnología, pues la tecnología fue después de la Declaración de los Derechos Humanos. Por ende, esa queda descartada. En la C, hablamos de una ilustración y una revolución industrial. ¿Por qué no puede ser la revolución industrial? Porque la revolución industrial fue un hecho o un acontecimiento después de la creación y conceptualización de los derechos humanos. Por ende, este también queda descartada. En la B, hablamos de políticos. No hablamos de que el Estado debe defender únicamente los derechos hacia los políticos, sino a la población en general. Por ende, también descartamos esto. Por lo cual, nos queda la opción A, que es Ilustración, Revolución Francesa y ciudadanos. Otra pregunta que encontramos dentro del cuestionario acerca de los derechos humanos es la siguiente. Después de qué hecho histórico nace el concepto y declaración de los derechos humanos? Encontramos las siguientes opciones. A. Primera Guerra Mundial. B. Segunda Guerra Mundial. C. Revolución Francesa. Y D. Revolución Industrial. Lo que vamos a hacer es a descartar aquellos acontecimientos que no se relacionan y que no dieron paso a la Declaración de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial únicamente se habló de un poder hegemónico, es decir, no se dio la importancia necesaria a la valoración de la vida. Por ende, no podemos hablar que después de la Primera Guerra Mundial se dio derechos humanos, ya que los países con poder todavía tenían el pensamiento de mantener el estatus o el poderío en la mayor parte de los territorios. Por ende, esta queda descartada. En la C, Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un acontecimiento base para la creación de los derechos humanos. Sin embargo, se habla de los derechos del hombre y ciudadano, dejando excluida a un lado a lo que son los derechos de la mujer. Por ende, fue una base, pero no el acontecimiento importante que dio inicio a la Declaración de los Derechos Humanos. En la C encontramos la Revolución Industrial. La Revolución Industrial no se asemeja ni se relaciona a los derechos humanos, ya que la Revolución Industrial fue un acontecimiento histórico
que trataba de rebelarse ante el poderío o el auge que tuvieron las máquinas industriales. Por ende nos queda únicamente la opción B, que es la Segunda Guerra Mundial. Esta es la que se asemeja y la que tiene mayor relación. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hablamos de una declaración de derechos humanos, ya que esta Segunda Guerra Mundial dejó 50 millones de personas muertas y 5 millones de judíos fallecidos. Por ende se empezó a tomar mayor valor a la vida y una vez declarados los derechos humanos en 1948, hablamos de un concepto globalizado de los derechos humanos. Continuando con el cuestionario, encontramos la siguiente pregunta. Los derechos de igualdad o derechos económicos, sociales y culturales corresponden a los derechos de A. Primera generación, B. Segunda generación, C. Tercera generación, D. Cuarta generación. Lo que vamos a hacer es empezar a descartar aquellas posibilidades que no se asemejan a la definición dada. Por ejemplo, primera generación. Los derechos de primera generación únicamente están enfocados o destinados a los derechos individuales. Un ejemplo de derecho individual es la vida, por ende no se asemeja a la definición. C. Tercera generación. La tercera generación está enfocada únicamente a los derechos en colectivo o de sociedad. Un ejemplo de esto es el derecho a la paz. D. Cuarta generación. La cuarta generación está enfocada o destinada a los derechos políticos que debe respaldar y asegurar el Estado. Por ende, tampoco se asemeja a la definición, por lo cual nos queda únicamente la opción B, que es los derechos de segunda generación, la cual sería la respuesta correcta. Otra pregunta que encontramos es la siguiente. No pueden ni deben separarse de la persona, y en tal virtud no pueden transmitirse o renunciar a los mismos bajo ningún título. Este texto corresponde a, encontramos las siguientes opciones: A. Imprescriptibles, B. Indivisibles, C. Inviolables, D. Inalienables. Lo que vamos a hacer es empezar a descartar. Imprescriptibles hace referencia a que los derechos no se van a caducar, pase el tiempo que pase. Por ende, esto no corresponde a la definición dada. B. Indivisibles quiere decir que los derechos se pueden ejercer aquí en Ecuador como en diferentes países. No tiene limitación ni se opone a ningún tipo de nacionalidad. Por ende, también esta no es acorde a la definición dada. C. Inviolables quiere decir que nadie, ninguna entidad, ningún estado puede allanar o atentar contra tus derechos. Tus derechos puedes exigirlos en cualquier parte del mundo, ante cualquier persona, pero esta característica tampoco se asemeja a la definición proporcionada. Por ende, nos queda la última, que es la D, inalienables, la cual es la respuesta correcta.